Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes, el espacio que trae toda la información de la actividad legislativa y las opiniones de los congresistas sobre los temas más relevantes del país. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para nuestros televidentes. Este viernes 16 de febrero el Congreso inicia sesiones ordinarias. En esta emisión el presidente de la Cámara, Andrés Calle, hablará sobre las prioridades de la agenda legislativa. Los invitamos a ver nuestros titulares. En el editorial del presidente, Andrés Calle presenta las prioridades de la actual agenda legislativa. Representantes manifiestan preocupación por globalización del presupuesto nacional. El país se encuentra en estado de emergencia por aumento de casos de violencia de género. Y en Cámara Cultural, avanza proyecto que beneficiará al gremio musical del país. Toda la actividad legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. El Congreso estrena calendario legislativo gracias a una modificación constitucional que amplió un mes el periodo de sesiones. Por eso, a partir del 16 de febrero, reinicia el trabajo en plenaria y comisiones. Así es, Carmen, y para comenzar esta emisión, el presidente de la corporación, Andrés Calle, nos cuenta cuáles son las prioridades de la agenda legislativa y cómo se aprovechará este mes adicional para el estudio y aprobación de las iniciativas que están a consideración de la Cámara. Este es el editorial del presidente. Regresamos a las sesiones de la Cámara de Representantes, teniendo el privilegio de estrenar la disminución del receso legislativo. Históricamente los congresistas sesionábamos en dos periodos, que iban de marzo a junio y de julio a diciembre. Sin embargo, con esta modificación, el periodo legislativo iniciará en el mes de febrero. En este mes adicional, el Congreso solo podrá tramitar proyectos de ley ordinaria, controles políticos y audiencias públicas. Para mí es un gran privilegio retomar las sesiones en el legislativo, demostrando nuestro interés por trabajar más por los sueños que tienen los colombianos, esos sueños que se han visto representados en el voto de aquellos que hoy nos tienen aquí. Tenemos muchos retos, 346 proyectos radicados en la Cámara de Representantes y 130 están listos para debatir en la plenaria. Desde aquí, desde la Cámara de Representantes, continuaremos trabajando mucho por llevarle a los hogares la respuesta a esas necesidades que viven hoy en los territorios y que a través de los congresistas estamos debatiendo en el Congreso. Bienvenidos de regreso a la Casa de la Democracia. Representantes a la Cámara de diferentes vertientes políticas manifestaron su preocupación tras la decisión del Gobierno Nacional de globalizar cerca de 13 billones de pesos del presupuesto nacional de este año. Según los congresistas, de mantenerse esta decisión quedarían sin financiación importantes obras de infraestructura en el país. ¿En qué consiste lo que diferentes sectores han calificado como un error del gobierno en la asignación presupuestal para este año? Al expedir un decreto de liquidación del presupuesto 2023 y de un anexo de detalle de las inversiones del 2024, esta última que no se correspondía en el nivel de detalle de lo que había aprobado el Congreso de la República para proyectos de inversión hasta por 13 billones de pesos. Naturalmente, esto genera una discrecionalidad que no permite el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Esas partidas van a tener la gran dificultad de poderse ejecutar, pues no están en ningún programa ni subprograma y menos están en un proyecto. Entonces, quien va a ejecutar esas partidas no tiene contra qué girar, porque eso está parametrizado. De no corregirse la situación, más de 100 proyectos de inversión en educación e infraestructura quedarían en vilo. Por ejemplo, en el departamento del Guaviare se podrían perder recursos por más de 120.000 millones de pesos destinados para la culminación de la vía nacional en el tramo San José Retorno Calamar. Igual sucedería en el Putumayo. Los representantes de estos departamentos anuncian acciones. Con el equipo de trabajo radicamos un documento donde
donde le pedimos explícitamente al gobierno nacional que rectifique el decreto emitido en este 5 de febrero, y es porque muy importante para el departamento del Putumayo que esos proyectos como la variante San Francisco Mocoa, como la vía El Jauno, El Porvenir, con ese puente en el río Caquetá, como la sede de la Universidad de la Amazonía, pues cuenten con recursos. Aprovecho para invitar a toda la gente del Guaviare, sin distingo político, a que tenemos que recoger firmas, a que junto a la Cámara de Comercio, junto a los alcaldes, al gobernador, a los demás representantes, podamos hacer un frente común. No podemos perder estos recursos que han sido una lucha de más de 5 años. Desde la Cámara de Representantes le piden al Gobierno Nacional rectifique el decreto. Creemos que las asignaciones que se hicieron en el marco de la discusión y de la aprobación del presupuesto no se pueden cambiar. Por lo tanto, le hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que pueda corregir a través de otro decreto los hierros que se han cometido en este que se ha expedido y que nos pone en vilo a muchos proyectos estratégicos e importantes para el país y para las regiones. U otra forma tendría que ser que lo llevaran nuevamente al Congreso como una modificación al presupuesto 2024, inclusive con adición o disminución de los recursos, pues para hacer un presupuesto más ajustado a la realidad. Los congresistas indicaron que de no corregirse el hierro, se vendría una demanda sobre el presupuesto general de la Nación, poniendo en riesgo la ejecución total del presupuesto y de los proyectos. El país se encuentra en un estado de emergencia general por el aumento en los casos de violencia de género, y ante esta alerta la Comisión Legal de la Mujer y entidades del orden nacional revisaron los avances y las acciones del Estado para proteger la vida de las mujeres. En este encuentro también se estudió la implementación de la ley Alerta Rosa, que consiste en un sistema de búsqueda para niños, niñas y mujeres desaparecidas. Y se expresaron las falencias que hay en los procesos, pero también lo que ha avanzado para seguir en el camino de la protección integral a la mujer. Por ejemplo, necesitamos muchas más patrullas púrpura en todo el territorio nacional. Hoy solo existen en algunas ciudades. Necesitamos que todos los funcionarios públicos, servidores públicos, estén capacitados en identificar estas violencias de género. Ha habido capacitaciones, pero necesitamos que sean muchas más. Y por último, una gran campaña de prevención de las violencias y para que las mujeres puedan identificar claramente si están siendo víctimas de una violencia de género y sepan cuando son agredidas cómo denunciar. Esto implica un esfuerzo enorme de la sociedad entera y del aparato estatal e institucional, porque detrás lo que hay es una lógica machista que dice mío de nadie, y por eso la puedo dominar, aplastar, matar, desaparecer, y eso implica un trabajo de educación que es sostenido desde el colegio, pero en valores, desde casa, y una acción de la justicia eficaz. Y bajo el liderazgo de este ministerio está todo el diseño de la formación para funcionarios y funcionarias de la rama judicial. Estamos perfeccionando las rutas de atención para las violencias, construcción de rutas diferenciales para mujeres indígenas y afrodescendientes. Estamos fortaleciendo la línea 155 que atiende las violencias que sufren las mujeres. Está, digamos, ya en implementación el sistema de registro, atención, seguimiento y monitoreo de las violencias contra las mujeres. Dentro de las conclusiones del evento se resalta que a pesar que el Estado ha implementado herramientas para atender los casos de violencia, aún existe desarticulación de las entidades para atenderlos. Falta aplicar las capacitaciones que se dan al personal en temas de género porque todavía hay barreras, y también hay una falta en el presupuesto para brindar una cobertura y atención a nivel nacional. Y es que la violencia contra la mujer se extiende a todos los ámbitos. Por eso, la Cámara estudia una iniciativa que busca financiar programas de protección a las mujeres que ejercen el periodismo en el país. Según un estudio realizado por la ONU Mujeres y la Embajada Suecia, 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido violencia de género en el país. La periodista Luz Lancheros fue amenazada después de expresar su apoyo a una colega también víctima de violencia. Las mujeres por opinar, sea Margot Robbie, sea yo, siempre estamos condenadas a tener críticas por nuestro físico, por lo que somos, o sea, por unos estándares que son totalmente convenientes si dejamos nuestro punto de vista. En mi caso, pues fue mi peso, fue mi aspecto físico, fue mi edad, o sea, estándares totalmente convenencieros, claro, porque pues a los hombres nunca se les ha exigido esto, ni siquiera en el debate público.
En la Cámara de Representantes avanza un proyecto de ley para financiar programas de prevención y atención a periodistas mujeres que sean agredidas en el ejercicio de su labor. Está tramitando un proyecto de ley mediante el cual se crea el fondo para la financiación de programas para la prevención y la atención de mujeres periodistas víctimas de violencia. Este fondo hace parte de otros mecanismos de reparación que la sentencia que profirió la Corte Interamericana de Derechos por el caso de la periodista Ginette Bedoya, quien en ejercicio de su labor investigativa, de su labor periodística, fue amenazada, secuestrada, torturada, agredida sexualmente para acallar su voz. Según la FLIP, la discriminación hacia las comunicadoras en razón de su género es una seria amenaza para la vida e integridad de las periodistas que la enfrentan. Y esto se da por distintos estereotipos de género que se reproducen en su labor periodística y que censuran a las mujeres del debate público por alzar su voz en casos de denuncias de graves violaciones a derechos humanos, casos de corrupción o participar también en el cubrimiento de temas relacionados con política. Este 12 de febrero se conmemoró el Día de las Manos Rojas, una fecha para alzar la voz contra el reclutamiento de niños y jóvenes en conflictos armados. Organizaciones sociales, sociedad civil y organismos internacionales exigieron la no vinculación de niñas, niños y adolescentes en la guerra. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 3.707.111 niñas, niños y adolescentes han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas. Acabo de regresar de Cuba, donde se adelantaba el 6º ciclo de negociación con el ELN, y llevé las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo que demuestran que el reclutamiento sigue siendo una práctica generalizada en Colombia, incluso en estos procesos de cese al fuego. Lo primero es llamado a los violentos para que cesen esa práctica si es que quieren seguir en un proceso de negociación. Con corte al 1 de enero del 2024, 1.895.614 niñas, niños y adolescentes se encuentran en el registro de víctimas, lo que corresponde al 19.7% del total de las víctimas del país. El registro indica además que 9.707 menores lograron desvincularse de los grupos armados ilegales antes de cumplir la mayoría de edad. La intención de conmemorar el Día de las Manos Rojas es hacer un alto y llamar al detenimiento, al cese del reclutamiento, uso y utilización de las niñas, niños y adolescentes en Colombia por parte de los grupos armados. Que paren la vinculación de los niños y las niñas de todas las formas, para el microtráfico, para todos los tipos de delito, que paren esa vinculación de los niños, las niñas y los adolescentes, que respeten la Convención de los Derechos del Niño. Aunque Colombia ha avanzado en la construcción de herramientas para contrarrestar esta situación, aún no se ha logrado que el impacto de la guerra y sus repercusiones dejen de ensombrecer el futuro de las niñas, niños y adolescentes. En la Cámara avanza una iniciativa que la apuesta al hidrógeno verde para fortalecer la transición energética. Según la Asociación Hidrógeno Colombia, se espera que para el 2050 el país esté en la capacidad de exportar 3.2 millones de toneladas de este gas al año. Respecto al proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, esto opinan dos expertos en el tema. Se convierte en una herramienta muy útil porque permite la inversión nacional y extranjera, integra a las comunidades y además le da participación a las universidades para que se promueva el desarrollo de la misma. Es algo que se estaba esperando, creo que va en perfecta armonía con lo que se está haciendo en Europa. Asumo que este es un interés del gobierno, asumo que podemos ser realmente una potencia en producción de hidrógeno, y cuando hablamos de hidrógeno estamos hablando de que él como vector energético nos permite pensar en una industrialización alrededor de lo que es el amoníaco, el metanol, la producción de pilas de combustible, el almacenamiento de energía para periodos en que haya escasez. A su vez, desde la Asociación Colombiana de Hidrógeno ven esta iniciativa como un factor clave para fortalecer la transición energética y combatir la crisis del cambio climático. Con el hidrógeno podemos descarbonizar industrias como la del acero, la del cemento y la de los fertilizantes,
que son pilares de nuestra civilización. Por eso es tan clave para cumplir nuestras metas de cambio climático, no solamente como país, sino a nivel mundial, que sigamos promoviendo el hidrógeno y promovamos su utilización en todos los sectores en los que sea eficiente utilizarlo. Actualmente en Colombia hay 28 proyectos de hidrógeno con los cuales se estima se generen más de 11.000 empleos. Finalmente, les contamos que el proyecto de ley seguirá su curso en la plenaria de la Cámara de Representantes a partir del próximo 16 de febrero. La Amazonía es una región clave para la estabilización climática mundial, pero desde hace varios años ha enfrentado la explotación indiscriminada de sus recursos. Bajo esta premisa, la Cámara discute varias iniciativas que buscan crear parámetros para la preservación de este importante pulmón del planeta. Amazonas es el departamento más grande del país, cuenta con 110.000 kilómetros de selva y es considerado el pulmón de la humanidad. Actualmente se está viendo afectado por la influencia del narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada. Expertos expresan su preocupación por las dificultades que enfrenta la población y la fauna de este territorio. Actividades ilegales en resguardos, en territorios ancestrales, en parques nacionales inclusive, vienen presentando serias afectaciones no solamente a la salud de las comunidades indígenas, sino una alta contaminación por metales pesados como por ejemplo el mercurio, que tiene fuertes afectaciones en la salud de las poblaciones. Hay conflictos socioambientales que dejan en una situación de muy alta vulnerabilidad a las comunidades. Finalmente, un gran reto va a ser conciliar las actividades económicas y productivas de los asentamientos humanos actuales con la protección de la Amazonía, que es el objetivo del gobierno si no queremos continuar con esta devastación de las selvas de nuestra Amazonía. Por su parte, los representantes manifiestan los avances que se han adelantado desde lo legislativo para proteger el territorio y generar alternativas de vida para los habitantes de esta región. Realmente es un trabajo muy fuerte el que estamos realizando desde el Congreso de la República, apoyando leyes importantes para este gran flagelo que se tiene en el país, pero también buscando a la bioeconomía. La Amazonía es agua, la Amazonía es bosque y por eso queremos que esta declaratoria sea importante para el departamento, pero además porque nos preocupa toda la avanzada minera que hay sobre la región amazónica. Cuando se consuma 3 veces por encima del promedio habitual del consumo de agua, se va a recaudar ese recurso para girarse a una cuenta que ya está creada por Plan de Desarrollo que pretende precisamente eso, salvaguardar, proteger, invertir esos recursos en la Amazonía. Desde todos los frentes se deben articular esfuerzos para construir políticas que permitan proteger la gran reserva natural de la Amazonía y entregar alternativas a sus pobladores para vivir de manera sostenible. Inició en Bogotá el primer encuentro nacional de personas con discapacidad, familias y cuidadores, evento que convocó a cerca de 200 personas de todo el país, quienes buscan definir una hoja de ruta para mejorar sus condiciones de vida. Según un censo del DANE en 2018, en Colombia hay más de 3 millones de personas con discapacidad. Sin embargo, algunos líderes y organizaciones creen que el número puede ascender hasta 5 millones. El clamor de esta población en general es que se fortalezca la inclusión social. Señores Gobierno Nacional, nos reunimos en este recinto para construir esa propuesta que le entregaremos a ustedes en el mes de abril y que definitivamente se tenga en cuenta para mejorar la calidad de vida de toda una población que hoy en día sigue escondida detrás de 4 paredes. La garantía que nosotros esperamos es tener un intensivo como una pensión para las personas cuidadoras que cuidan de nosotros las personas en situación de discapacidad. Ese es nuestro objetivo primordial. A eso es que venimos nosotros acá, de esa Colombia profunda, para llegar a unas conclusiones y a unas alianzas con el Estado para que concretemos estos servicios que deben llegarle a esta población. Datos entregados por el Ministerio del Trabajo arrojan que entre 2018 y 2022 cerca de 17.000 personas con discapacidad se vincularon laboralmente con los sectores público y privado, y aunque la comunidad reclama más atención, desde el Gobierno Nacional consideran que se está trabajando por garantizar más oportunidades. Hemos mejorado los niveles de colocación a través de los registros de servicio de empleo. Solamente en el año 2023 logramos colocar 4.200 personas con discapacidad. Estamos esperanzados en que con el impulso de la política pública a través del decreto de incentivo al empleo, en el que se financiará el 35% del salario mínimo por contratación de personas con discapacidad, mejoren los niveles de empleabilidad, de formalidad y de trabajo decente para las personas con discapacidad en el país.
Por su parte, en la Cámara de Representantes existe una comisión accidental que trabaja por mejorar la calidad de vida de quienes padecen alguna limitación física o mental. Que también se ponga en la palestra del Congreso el proyecto de ley que tiene como objetivo exonerar del pago de peaje a todas las personas en condición de discapacidad por todas las carreteras del país. Con este evento, que irá hasta el próximo 16 de febrero, la población con discapacidad en Colombia espera que sus peticiones tengan mayor eco a nivel regional y nacional. En Cámara Digital, los representantes se pronuncian acerca de la polémica que se ha generado con la elección del fiscal general de la Nación. Esto es lo más posteado por los congresistas. La elección del nuevo fiscal general de la Nación tiene en vilo al país. En días pasados se registraron manifestaciones al frente del Palacio de Justicia, luego de que la Corte Suprema no eligiera el reemplazo del hoy exfiscal Francisco Barbosa. Varios grupos sindicales exigieron a los magistrados de la corporación escoger alguna de las 3 candidatas ternadas por el presidente Gustavo Petro. Los congresistas se pronunciaron sobre lo sucedido. El representante por Boyacá del Partido Verde, Wilmer Castellanos, publicó en su cuenta de X que, abro comillas, rechazamos contundentemente los hechos ocurridos en la Corte Suprema. Es nuestro deber actuar con responsabilidad y ponderación, respetando la independencia de las ramas del poder público, cierro comillas. Por su parte, el representante del Pacto Histórico por Bogotá, David Racero, señaló que los hechos falsos que circularon en redes sociales sobre las protestas eran un riesgo para la democracia. Hasta el momento, la Corte no se decide y el pasado martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó que acelerara, pero sin presiones, la elección del nuevo fiscal. El denominado paro armado del ELN en el Chocó y los hechos de violencia presentados en Tuluá y Valle del Cauca son 2 de los recientes golpes a la apuesta de la paz total en Colombia. Representantes a la Cámara se pronunciaron sobre la situación de orden público por la que atraviesa el país. Aunque el pasado 6 de febrero se anunció la prolongación por 6 meses del cese al fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, durante 4 días el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez realizó un paro armado en los ríos San Juan, Cipí y Cajón, en el Chocó, el cual finalizó el 14 de febrero. Al respecto, hablan 2 congresistas que representan esta región. Le hemos dicho al gobierno del cambio que tiene que incluir también a todos los otros actores armados, no solamente al ELN, sino también al Clan del Golfo, a los mexicanos y a todos estos otros grupos que hacen que la vida en el departamento de Chocó sea un poco más compleja. Nosotros exigimos al gobierno nacional un trato diferencial y un trato especial en el tema de seguridad. Y asimismo invitamos al Consejo Nacional de Seguridad: no más secuestros, no más desplazamiento forzado, no más violencia en el departamento del Chocó. Por su parte, ante los hechos violentos que consternaron a los tulueños en los últimos días, el representante Cristian Garcés Aljure considera que las crisis de orden público que se vienen presentando en el Valle del Cauca se han originado porque el gobierno nacional no actúa de manera correcta. La situación del 2023, donde fuimos el 4.º departamento en asesinatos de líderes sociales, fuimos el departamento con mayor número de desplazamientos, fuimos el departamento con mayor número de masacres, 13 masacres que se llevaron la vida de 43 colombianos. Este tipo de indicadores demuestran que aumenta la violencia en el Valle del Cauca y es una política equivocada en el suroccidente. Finalmente, el congresista del Pacto Histórico Cristóbal Caicedo sí cree que hay que seguir apostándole al diálogo para lograr la tan anhelada paz, por lo que hace el siguiente llamado. Hacemos un llamado a los grupos al margen de la ley de que hoy hay un gobierno que le está brindando oportunidad, una gran oportunidad de un proceso de paz que permite que Colombia pueda ser un país que, además de un país en paz, sea un país productivo. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante Gabriel Becerra y un grupo de congresistas de diferentes bancadas le solicitaron al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Ambiente Susana Muhammad, a través de una carta, que el megaevento de la COP16 de biodiversidad, que se llevará a cabo del 21 de octubre al 2 de noviembre en nuestro país y que albergará cerca de 15.000 personas, se realice en Bogotá. Pero no hay duda que en Bogotá nos encontramos todos
que en Bogotá existen las condiciones de infraestructura porque hemos sido sede de eventos similares o más grandes, y adicionalmente que sería la oportunidad también de mostrarle al mundo ecosistemas tan importantes como el ecosistema del páramo del Sumapaz, el páramo más grande del mundo, que a la vez está acompañado por un movimiento campesino, por un movimiento ambientalista. El representante antioqueño Julián Peinado sostuvo una reunión con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su equipo de trabajo, donde se analizaron temas de salud, empleo, educación y sobre todo cómo ajustar la seguridad para volver a Medellín la capital del entretenimiento. Revisamos los indicadores y las alarmas sobre abuso sexual infantil, sobre todo por el crecimiento de un turismo desmesurado, desorganizado. Vamos a tener mecanismos especiales para combatir este tipo de actos delictuales. Asimismo, se anuncia Medellín como la gran capital de los eventos y de la revolución del entretenimiento. Vamos a apostarle a la elaboración de proyectos cineastas, al impulso musical. Para reducir las muertes y la violación de derechos humanos de miles de personas que utilizan la ruta del Darién para migrar a los Estados Unidos, el representante Alejandro Toro le pide al gobierno nacional finalizar el tramo de la vía panamericana que falta hasta Panamá. Con lo que está sucediendo hoy hay varios caminos. Uno, desde el legislativo tratamos nosotros de encontrar soluciones para todos los migrantes. Tenemos nosotros hoy que hablar del corredor humanitario. Hay que recordar que en muchos puntos, como ha sido en el tapón del Darién, la gente se está quedando simplemente porque no se ha abierto ese corredor humanitario. Hay un proyecto de ley que voy a presentar, pero esperamos que desde el Ejecutivo también se avance, y es unir la vía panamericana. Faltan solamente 70 kilómetros en la zona entre Panamá y Antioquia. Es una vía de más de 4.800 kilómetros. Necesitamos unir esa vía porque hoy existe una vía ilegal, una vía informal, por donde están pasando más de 15.000 personas. En Cámara Cultural destacamos la labor de músicos y compositores, artistas que se beneficiarán con un proyecto de iniciativa de la Cámara que busca promover y fortalecer el gremio en el país. ¿Les gusta la música colombiana? ¿Qué artistas colombianos escuchan? Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Me encanta la música palenquera y me encanta cuando mezclan la música electrónica con el palenque o con la cumbia o con el vallenato, pero me gustan esas mezclas urbanas con lo tradicional. Me gusta la gaita, me gusta la música afrodescendiente, la música de la costa. Me gusta Carlos Vives, me gusta Juanes, me gusta ahorita de grupos contemporáneos así, Monsieur Periné. Música colombiana como Silva y Villalba. Calzón y Collazos. Conscientes de lo que produce social y económicamente el gremio musical colombiano a nivel local e internacional, en la Cámara de Representantes quieren ubicarlo en lo más alto de las listas, al estilo Spotify, con un proyecto de ley. Este proyecto de ley contiene una cantidad de medidas para mejorar el ecosistema, para garantizar condiciones de trabajo más dignas, para mejorar la circulación de los artistas nacionales. Julio César Urbina, más conocido como Yuyo Urbina, cantante vallenato, confía en que él y sus colegas tengan más apoyo del Estado. Nosotros los artistas somos empresas donde también podemos generar empleo, y siento que este proyecto puede lograr muchas cosas a nivel nacional y para nosotros los artistas, así que apoyo ese proyecto. Cierro con un dato del Ministerio de Educación de Colombia. En 2020 fueron 1.000 personas las que se graduaron en programas de música. Avanza un proyecto de ley y aquí les cantaremos cómo termina. Y así llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes, del Congreso a la Calle. Recuerden la invitación a seguir nuestros canales digitales para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos dentro de 8 días con todo el quehacer legislativo del Congreso. Feliz semana para todos.